Arrancamos nuestro segundo capítulo de estos bilbilitanos en la historia. Habíamos dejado en todo lo alto la semana pasada a Antonio Serón en las playas africanas después del naufragio del barco, de la galera en la que viajaba en esa expedición de Carlos V Argel. Y antes de seguir, quisiera preguntarle a Ricardo Ramos, porque hablamos en la presentación de que la novela, su primera novela, una novela histórica, iba a presentarse pronto, iba a conocerse pronto. Ricardo, ¿para cuándo la novela? Pues yo creo que si todo va bien no debería tardar más de finales de abril o tal vez primeros de mayo. O sea, en finales de abril, primeros de mayo, podremos presentar la primera novela de Ricardo Ramos. ¿Cómo se va a titular? Las sombras del imperio. Y del imperio, suponemos, del imperio español, ¿no? Del imperio español. Bueno, pues ya nos remitimos sin duda a ese siglo XVI del año imperial, del siglo imperial español, ¿no? Bueno, habíamos dejado a Antonio Serón en las playas africanas. Hay que retomar la historia de este bilbilitano en la historia. Lo dejo en tus manos. Efectivamente, retomamos la historia. Como bien has dicho, habíamos dejado a Antonio Serón tendido en una playa de Argel frente a un hombre de tez oscura que le apuntaba al rostro con un arcabuz. Y hoy vamos a continuar con el segundo episodio de este capítulo, que como bien sabemos está dedicado a Antonio Serón, un hombre que entonces se incorporó y dedicó una mirada a su alrededor. El panorama que entonces captaron sus ojos era ciertamente desolador. Los hombres que habían conseguido desembarcar corrían huyendo de las balas otomanas. Las galeras que se habían mantenido a flote zarpaban a la desesperada, y cubriendo el suelo yacían por docenas los cadáveres cristianos. Aquella batalla, que acabaría conociéndose como la Jornada de Argel, había acabado de forma desastrosa. Poco más tarde, de los labios de aquel arcabucero se escapó un grito en una lengua que Antonio Serón no conocía, pero que desde luego sonaba amenaza. Y en cualquier caso, poco importaba el mensaje, pues antes de que el joven tuviese tiempo siquiera de idear una respuesta, algo le golpeó en la nuca y perdió el conocimiento. Cuando despertó, apenas se sentía capaz de enfocar la vista, y un agudo dolor le hacía palpitar la parte posterior del cráneo. Pero aún así, no tardó en ser consciente de que sendas cadenas le aprisionaban manos y pies, y de que su cuerpo se agitaba al son de un barco en mitad del mar. No era el único español, ni mucho menos, en su misma situación, y no tuvo que pasar mucho tiempo hasta que un muchacho tuerto que se retorcía postrado sobre la cubierta le dijera a Antonio Serón que los estaban llevando a Constantinopla. Tras el desembarco, los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad, y el aún reciente golpe en la cabeza hacía que el joven lo perdiese todo entre la niebla. Apenas fue consciente de los pasos que lo llevaron a verse aupado a una plataforma en el centro de una plaza repleta de turcos rasgándose las gargantas, ni tampoco de cómo después, sin apenas haber podido respirar el aroma del airán, había sido vendido como esclavo doméstico a un alto cargo de la ciudad. En la mansión de este se vio abocado a servir durante largos meses, fregando de rodillas hasta el último rincón, cargando mercancías escaleras arriba y recibiendo, cada no demasiado, las ácidas caricias del látigo de mano. Y cuando pensaba que ya nada podría rescatarlo de aquella rutina y que acabaría sus días privado de toda libertad, una de las esposas de su amo, que ya alguna vez le había dado muestras de cariño, apareció en su alcoba y le llevó en secreto hasta su cama. A aquel furtivo encuentro le siguieron otros muchos, siempre en silencio y siempre lejos de los ojos del señor de la casa, que de haberse enterado no hubiese dudado en colgar a ambos de la misma rama. Y bueno, así siguieron las cosas para Antonio Serón, entre besos y miseria, hasta que una noche de verano la misteriosa mujer, en vez de guiarle hasta su lecho, le acompañó hurtadillas al puerto y le pagó el pasaje en una galera veneciana con rumbo a España. Hasta aquí llega la segunda parte de esta historia. El desenlace tendrá lugar en la tercera, que se emitirá la semana próxima. Y finalmente suelo recordar que los artículos escritos de esta serie pueden leerse en el semanario La Comarca o en mi página web personal www.ricardoramosrodriguez.com, en la sección Bilbilitanos en la Historia. Muchas gracias por su interés y esto es todo.